por leer, sino quien quiere saborear el tratado de la verdadera devoción, que es un verdadero tratado, es una obra magnífica, es una obra profética de San Luis María de Montfort a respecto de la Santísima Virgen, y que yo les convido, los invito para que se haga un estudio pormenorizado de este tratado y lo lean con amor, y lo lean subrayando y extractando algunos aspectos, tratando de memorizar algunos otros, preguntándose y haciéndose inquietudes al respecto, y preguntando, haciendo reuniones sobre eso, de tal manera que vamos dilucidando esa verdad y vamos penetrando en ese sagrario magnífico de Dios nuestro Señor, que es María Santísima, ¿no? Anímense con las preguntas y las objeciones. Entonces, ¿en qué momento recibe la Virgen las gracias de Dios? ¿Cuando nace, como persona que iba a ser elegida? No, ella fue concebida sin mancha desde el primer instante de su ser natural en las entrañas de su madre Santa Ana. Y ella fue creciendo, porque ella concebía, ella inmaculada. Entonces ella fue creciendo en gracia y santidad delante de Dios y de los hombres, como también nuestro Señor. Ahora, evidentemente, ella recibió una gracia muy particular en el momento de la encarnación del Verbo. Hay comentaristas, por ejemplo, uno de ellos, San Juan Eudes, que él dice lo siguiente, que la Santísima Virgen, porque ella tenía una inteligencia y una sabiduría, fruto de la inmensa gracia que habitaba en ella, o sea, ella no tenía una inteligencia común, ella no tenía una sabiduría común, y ella acompañaba el estudio de las Escrituras con una penetración extraordinaria. Y entonces, San Juan Eudes dice que ella iba tratando de explicitar, conforme las Escrituras, conforme las profecías, cómo sería la figura del Mesías, cómo sería su alma, cómo sería su psicología, pero también cómo sería su cuerpo. Entonces, imaginar cómo serían sus cabellos, cómo sería el color de sus ojos, cómo sería su fisonomía sagrada, cómo serían sus manos preciosísimas, sus dedos, sus manos que serían después laceradas por los clavos, que fueron atravesadas por los clavos. Entonces, ella iba haciéndose una explicitación del alma, de la psicología y al mismo tiempo del cuerpo, de la figura física del Mesías, y al mismo tiempo tratando de explicitar cómo debería ser aquella que debería ser su madre. Y ella, en su humildad, entonces, ella como que colocaba un velo sobre su misma persona, y ella quería ser la esclava de la madre del Señor. Ahí, cuando ella termina esa explicitación de cómo será la figura del Mesías y cómo será la figura de la Madre de Dios, ahí se le aparece el arcángel San Gabriel y dice: no eres tú la que ha sido elegida para ser la Madre de Dios. Es un episodio magnífico, porque, digamos, en la vida del Señor son auges, pero ese misterio de la encarnación, el misterio del nacimiento, ese primer encuentro entre la mirada sagrada de Cristo niño y su Madre Santísima. La primera mirada se la dirigió él a su madre y ella a su hijo. Y la última mirada, igual. La última mirada en lo alto de la cruz, con certeza, Jesús se la dirigió a su madre y su madre se la dirigió a él. Entonces, uno tiene que imaginarse ese segundo instante. Entonces, el primero la encarnación, después el nacimiento, después la crucifixión y muerte, en que cierra el ciclo de su vida aquí en la tierra y ya nos abre las puertas del cielo con su resurrección y su ascensión al cielo, que es lo que celebramos el domingo. ¿Quién iba a preguntar por ahí? Pregúntale. Pregunta. Me comentaba que me encontraba tan importante la Virgen Santísima, que él decía que cuando no hubiese nada más que decir de la Virgen Santísima, un santo, pues nada más que comentar a la Virgen Santísima, Sí, dígame aquí. que entonces era por toda la que llegaría al fin del mundo.
Pero también está dicho que de María no es balsátil, nunca se suficiente. Entonces, ¿hasta qué punto está el límite de que se conocerá en esta tierra de Jesucristo? Yo creo que no es que se explicicara completamente lo que son las grandezas y la gloria de María, sino que se comprendiera de alguna manera la inmensidad del misterio que hay en ella. Es decir, que el hombre y la Iglesia y en el reino de María se pudiese penetrar en ese misterio, fruto de una gracia. Fruto de una gracia que es lo que llamamos el secreto de María. El secreto de María, una gracia que Dios nuestro Señor dará a la humanidad para que la humanidad pueda tener ese conocimiento y penetrar en ese sagrario que es el corazón inmaculado de María. Ahora, que se alcance la plenitud de María. Yo creo que, o sea, en el cielo nosotros, por ejemplo, jamás alcanzaremos la plenitud de Dios. Seremos plenamente felices siempre, pero nunca abarcaremos la totalidad de Dios en sus perfecciones, en su belleza, en su santidad, en su plenitud, porque es infinito. Y toda la eternidad no bastará para... Seremos plenamente saciados cada instante, digamos, en el tiempo, en la eternidad, pero porque hablamos con el lenguaje del tiempo. Yo quería que me volvieras a explicar la idea de San Juan Eudes. Evangelista. Ah, San Juan Bautista. San Juan Bautista, eso es, perdón. Sí. Él Él saltó en las entrañas de Santa Isabel, su madre, cuando escuchó la voz de María. No, lo que has dicho después, que es sin pecado. Ah, entonces, que... Eso no como que me Sí. ha sorprendido, vamos. Sí, entonces, porque, hombre, cuando la persona queda tomada por una gracia, él puede ser un pagano, pero él ama superiormente un principio, un valor, o él se deja tomar por una... Ya de alguna manera esa persona fue bautizada, ¿no? Porque él... El supremo amor que él tiene a una verdad, a un principio absoluto, ya es un bautismo de deseo, ¿no? Entonces, lo mismo que sucede con el mártir. Muchas veces el mártir podía acontecer que era una persona que no estuviera en gracia de Dios en el momento. Y existe inclusive un santo, creo que era español, pero en Flandes, no sé si en los tiempos de las guerras de religión, y era un tipo de la calle, del pecador empedernido, estaba en una casa de perdición, y a las tantas entraron pues los calvinistas, los protestantes, ahí a esta casa, y obligaron a las personas a que abjuraran de su fe. Y este hombre, a pesar de la situación de pecado en que él se encontraba en el momento, él dijo, no, mi fe yo no la abandono, y murió mártir. Entonces, a pesar de que la situación moral en que él se encontraba en ese instante era pésima, entre tanto, el amor y la profesión de fe que él hizo en aquel instante fue muchísimo mayor que la maldad de su pecado. Confesó su fe hasta la sangre. Y entonces recibió el martirio, y es un santo de la iglesia. Y es bonito porque en el fondo no es la inmensa virtud de él, no es la sangre de Cristo. Por ejemplo, lo que es el poder salvífico de Dios nuestro Señor, la bondad, la misericordia, que un hombre que está en el auge del pecado, y entre tanto lo coge y lo lleva al auge de la gloria. El ejemplo también lo tenemos en el buen ladrón. Buen ladrón que por lo menos en ese instante por lo menos está reconociendo que él ha actuado mal. Le dice a Gestas, tanto tú como yo estamos siendo condenados con justicia, pero este hombre no ha hecho nada. Entonces ahí le dirige a nuestro Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Señor, acuérdate, Señor. Y al llamarle Señor es un reconocimiento de la divinidad, de la soberanía, de la majestad de Dios nuestro Señor. Entonces, Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y ese hombre, pues, fue, por así decir, el primer santo canonizado en la historia por los propios labios sagrados de Jesús. Es propiamente el prototipo de buen ladrón. Se robó el cielo en ese momento último de su vida, ¿no?
concebido alguna vez a la Virgen que iba a que su hijo moriría crucificado? ¿O por las Claro, porque la Santísima Virgen conocía las Escrituras y sabía perfectamente que el Mesías venía para padecer. Y después cuando en la presentación en el templo y aquel encuentro con Simeón, el sacerdote Simeón, el sacerdote Simeón le dice como ese niño ha nacido para ser piedra de escándalo, para ruina y salvación de muchos en Israel, y como su corazón en el fondo le anuncia, incluso por eso el Papa San Juan Pablo II, él dice que ese episodio podría ser llamado la segunda anunciación, lo dice Juan Pablo II, porque la primera anunciación se le anuncia que ella es la madre del Verbo, más en este momento se le anuncia la pasión del Verbo. Entonces María Santísima era plenamente consciente del papel que a ella le correspondía al dar ese fiat, ese aquí la esclava del Señor. Ella sabía que el Verbo venía para padecer y que por lo tanto, si el Verbo venía para padecer, el corazón de la madre va a aparecer con su hijo. Por eso ella es reina de los mártires, ella es reina de los dolores. Bueno, si hay alguien más que una pregunta, pues, pero les agradezco inmensamente la paciencia, la generosidad en escucharme, y yo creo que estas charlas nos son siempre muy útiles porque más que, por ejemplo, para obtener un título o un certificado, ya visita el curso de teología, hombre, crecemos en el amor de Dios. Eso es lo más importante. El resto es y poca crispetas.